de todas las maneras o de ninguna manera iban a poder alcanzar esa meta inflacionaria porque solamente en un trimestre ya tenemos un 7%, ¿sí? Claro, lo que nos olvidamos rápidamente, porque la gente, por ahí está bien, hay tanta información, es que en realidad la meta que se votó en el presupuesto era del 10%. Sí. Y al otro día que se votó en el presupuesto, hicieron la conferencia de prensa donde cambiaban esa es la meta. que yo recién mostraba con Duhovne hablando. Entonces, ¿sí? Pero inclusive el problema no sería nada si estuviera en el 15. Hoy la inflación está arriba del 25%. Claro, anual. claro, sí. Entonces, el problema es que con un nivel tan alto de inflación que necesariamente te lleva a la emisión, que nos genera deuda externa, que nos genera estos tarifazos, y que encima de eso, ellos entre los compromisos que han tomado es la apertura de las importaciones. De hecho, en esta semana se conoció que ahora vamos a importar carne de cerdo de Estados Unidos. Una cosa increíble. Estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de los mejores campos del mundo y ahora estamos importando cerdo. Y la apertura de importaciones trae claramente una situación de falta de trabajo en la Argentina, porque lo que tiene que saber la gente es que cada vez que vos consumís un producto importado estás consumiendo trabajo extranjero. Claro. No estamos diciendo que en definitiva hay que estar cerrado, pero tenemos que tener una política que defienda el trabajo argentino. Claro, pero proteccionista. Que entienda por lo menos cuáles son los temas donde nosotros vamos a protegernos. Sí. Yo escucho mucho a los economistas y hay uno que está muy en boga hoy en la actualidad que se llama José Luis Espert, y él dice que la Argentina tiene que abrirse toda, que el mundo tiene que ser libre el comercio. Claro, pero el problema es que nosotros ¿con qué competimos? Porque en la Argentina hoy tenés los impuestos, la presión impositiva más alta de toda Latinoamérica y América. Tener el problema de las tarifas, no tener consumo interno, tener el problema de transporte. O sea, la apertura indiscriminada, ¿a quién le va a servir? Vos pensás, hoy, la Argentina sigue siendo un referente en el mundo en cuanto a los derechos laborales. Y está perfecto, porque indudablemente derechos laborales tienen que existir, pero hay marcas, las marcas más importantes de zapatillas, Sí. hoy se hacen en un buque factoría en el medio del Océano Índico, obviamente, sin Claro. ningún derecho laboral. Entonces vos tenés acá la Topper, o la Alpargata, digamos que tenía, bueno, constituida, con sus derechos, con sus sindicatos. Pero los productos argentinos no pueden competir. Y claro, bueno, pero tenemos que decir la verdad. Un buque, factoría en el medio del Océano Índico. Imagínate los derechos laborales que existen ahí. Claro, es decir, competitivamente es imposible. Digo, frente a este escenario, Eduardo, ¿cómo hace la provincia para tratar de salir indemne, para no parar ninguno de los que han sido sus naves insignia? Están próximos a dar a conocer un plan de obras que va a ser increíble, eso lo dijo el gobernador y lo han suscrito otros ministros y seguramente vos también. Sé que están trabajando en eso porque se están reuniendo permanentemente. Es decir, es como que San Luis, a pesar de todo, nosotros vivimos en la Argentina, a pesar de toda esta situación y de los coletazos que indudablemente son complejos porque nos afectan a cada uno en lo individual y también en lo institucional, porque además desde lo institucional el gobierno nacional no contribuye en nada para San Luis. La cosa sigue, la cosa está en marcha, no se detiene, permanentemente hay alternativas, es decir... Y realmente definitivamente se ha transformado esto de San Luis en una lucecita que se prende en un mar de oscuridad absoluta, ¿sí? No, bueno, primero... Tal vez hacer una descripción. No, está bien. Lo primero que hay que decir que claramente, porque también hay que decirlo bien, ¿no? Es decir, San Luis claramente es parte de la Argentina. Sí. Entonces, toda esta política económica, que a nuestro entender está equivocada,
de alguna manera repercute Claro, en la nos provincia de San afecta, Luis. por supuesto, claro. Repercute en la provincia de San Luis, porque hay variables macroeconómicas que no maneja el gobierno. Claro. Una es la inflación, claramente. Sí. Dentro de eso, el contexto de la provincia siempre es distinto, porque tiene dos variables que han sido a lo largo de los tiempos la fortaleza de la provincia. Primero, no tiene déficit. Sí. La provincia de San Luis administra de manera tan austera que nunca entra en déficit, nunca gasta más de lo que ingresa. Y segundo, no tiene deuda. Entonces son dos hoy, Alberto, esta tontera que parece que nosotros decimos, son dos variables que no tiene ninguna provincia. Decisiva, claro, por ninguna supuesto. provincia. Sí. Entonces, a partir de no tener deuda y no tener déficit, vos podés planificar. El conjunto de las provincias argentinas planifican a ver si pueden pagar los sueldos a fin de mes. Claro. Entonces, ¿cómo vas a estar pensando vos en un plan de obra pública si no sabes si tenés los fondos para pagar los sueldos? Claro. Esa es la definición. Entonces, no tener deuda y no tener déficit a la provincia le permite tener planificación, le permite tener estrategia y le permite mirar hacia el futuro. Esta es la gran diferencia. ¿Que tenemos problemas? Y claro que tenemos problemas, porque la macroeconomía no la manejamos nosotros, porque la variable del problema del consumo interno, de la apertura de las importaciones, de la caída de trabajo, y claro que no la manejamos. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero también el contexto económico nacional termina pegándonos. Entonces, dentro de ese contexto, claramente la provincia, una vez más, ha tomado su fondo anticrisis para lo que es para paliar las consecuencias cuando vienen las crisis. Y ese fondo anticrisis es lo que nos permite a nosotros tener un plan social, que nosotros defendemos, porque defendemos la paz social, porque defendemos el consumo interno de la provincia de esa manera, y porque estamos absolutamente convencidos de que cuando vos, en definitiva, podés tener la posibilidad, como tiene hoy la provincia de San Luis, de derramar un poquito de justicia social, también estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de que los chicos puedan ir a la escuela, todo eso que hace la vida en sociedad. En definitiva, todo el conjunto de la provincia, de los habitantes de la provincia, tienen que entender que esto solamente es en beneficio del conjunto de los habitantes. Claro, es decir, y esa es la ventaja, digo, en estos casos se vislumbra claramente la ventaja de tener precisamente un fondo anticrisis que te permite paliar este tipo de situaciones y te permite, como bien vos decís, que lo dijiste así sutilmente, derramar, porque esto genera un círculo virtuoso, mejor dicho, un círculo virtuoso, que hace que la economía se mantenga medianamente calentita a los efectos de que, bueno, todos de alguna manera puedan encontrar una respuesta en función precisamente de todo esto, y además la gente que menos recursos tiene, bueno, pueda encontrar también un paliativo a toda esta situación, que si no sería muy complejo, ¿sí? Y el tema, hablé del consumo interno porque claramente todo eso se derrama en el comercio local. Claro, el 100% se derrama. Entonces vos al mismo tiempo mantener el comercio, mantener el empleo de los comercios, como vos dijiste, todo termina siendo un círculo virtuoso. Bueno, en eso estamos, y a pesar de tener que invertir, vuelvo a decir, invertir, porque es una inversión, no un gasto, ese tema en lo social, tenemos el margen para pensar, como dijo el gobernador, un gran plan de obras públicas que quizás con otras características, pero con las características de un gran plan de obra pública, que también, porque eso por ahí la crítica, va a incorporar la fuerza laboral del plan solidaridad. Claro. O sea, hay que incorporar, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de lo que hacemos y también de que lo hacemos distinto. Por eso, lo que nosotros a rajatabla defendemos es la cultura del trabajo. Nosotros permanentemente, vos fíjate, no hay en la provincia de San Luis planes sociales que no tengan como corolario cuidar la cultura del trabajo, porque es la única manera
en que luego esa persona se puede reinsertar en el mundo laboral. Como ha pasado con el plan de inclusión. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Digo, y además el plan Solidaridad lo que pone de manifiesto también es un enorme acierto que ha tenido el gobierno de Alberto. El año pasado, frente a una circunstancia puntual que fueron las elecciones, revisar, que a veces las crisis generan oportunidades, y revisar y poner el acento en lo que realmente de alguna manera se estaba reclamando, y que me parece que frente a esta situación que estamos viviendo hoy es un paliativo enorme, ¿sí? Y que vincula a la gente con esta alternativa de proyectarse en un trabajo mejor, como se decía antes cuando existía el plan de inclusión, y en este caso insertarse en el mercado laboral debidamente a partir de todo esto. Me parece que esto ha sido un paliativo enorme, porque si no, ¿qué pasaría con toda esa gente, no es cierto? No, claramente, como vos decías, a partir de una crisis puede generar una oportunidad, y quizá permitió tener una mirada bien clara y tratando de ver dónde estaba la problemática social. Entonces eso se abrió de tal manera que permitió al conjunto de la dirigencia entender la problemática. Primero hay que entender las problemáticas, porque y vos luego las tenés que asumir, porque si no las asumís, las negás, claramente se produce una situación que no tiene que ver con la realidad. Pero bueno, yo creo que vos fijate la paz social que tiene la provincia hoy. Sí. Enorme paz social que no están viviendo otras provincias. Hay una situación muy conflictiva. Bueno, en definitiva, todo eso nos va a llevar a nosotros a tratar de generar este plan de obra pública, que bueno, cuando el gobernador lo anuncie verán que tiene algunos condimentos y tiene mucho que ver con la realidad de con lo que vive cada vecino cada día. Claro. Bueno, todos estamos ansiosos porque sabemos que esto de alguna manera va a ser en forma perentoria, no sé cuándo será, pero va a ser ahora. Y bueno, y me parece que esto siempre la pone a San Luis a la vanguardia de este tipo de cosas. A mí, que por una circunstancia profesional me toca hablar con dirigentes de otras provincias, ¿sí? Todos quedan de alguna manera maravillados precisamente por esta posibilidad que tiene San Luis, o que se da, que no entienden muy bien cómo. Entonces vos le tenés que explicar todo ese tipo de cosas y no sé si lo entienden del todo, pero realmente está claro que en el único lugar donde se proyectan ese tipo de cosas en este momento de crisis es aquí en San Luis. Eso está claro. Digo, por otro lado, vos que tenés reuniones con otros ministros y demás, digo, este próximo fin de semana, jueves y viernes, va a haber una reunión vinculada con el trabajo. ¿Con quién exactamente, Eduardo? Mira, nosotros desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo de la Nación, sí, se conforma con todas las provincias el Consejo Federal del Trabajo. Ahí están representadas todas las provincias. Claro, el conjunto de las jurisdicciones más la Nación. Nosotros esa reunión la tenemos, son 5 o 6 reuniones por año, y en el caso específico de San Luis, nosotros tuvimos una reunión a fin de año, cuando termina el Consejo Federal anual, que este año el 2017 fue en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Ahí se vota las sedes del año entero del que viene, y en ese marco se eligió a la provincia de San Luis, esta es la segunda reunión del año, para ser sede del Consejo Federal del Trabajo. Y es un ámbito donde se debate toda la problemática que tiene que ver con lo laboral y que tiene que ver con los problemas del trabajo y también con la legislación del trabajo. Se suelen armar reuniones muy interesantes. Me imagino. Y la verdad que este jueves y viernes en Potrero Funes va a haber más de 120 personas. El conjunto es ya han confirmado las 24 jurisdicciones, y la verdad que es una linda oportunidad
para que el conjunto de las provincias argentinas vean lo que es San Luis. Por eso también hemos, dentro del marco, hemos generado una visita guiada a ciertos lugares, porque claro, a ellos le cuentan lo que es Terraza de Portezuelo. Claro. Cuando lo conozcan van a ver la realidad en la que nos manejamos. No va a venir el ministro Triaca porque ya anunciaron que por algunas cuestiones de agenda no podía venir, pero viene el conjunto del Ministerio de Trabajo de la Nación, que también es importante que las provincias... pero el ministro tendría que haber venido. Y bueno, no pudo venir. Claro. Digo, el Consejo del Trabajo es como el Consejo Federal de Educación o de Desarrollo, es decir, todo eso se tiene que articular con el ministro presente. ¿Cómo va a estar ausente? ¿Sí? Bueno, en este caso no puede viajar. No es cierto que en algunas ocasiones no lo puede hacer, pero bueno, nosotros pensamos que iba a venir. Pero bueno, tiene sus problemas, ¿no? La verdad que a partir de diciembre es uno de los ministros más cuestionados. No tengo ninguna duda, su situación personal es compleja, pero también es muy complejo el mundo laboral, donde el gobierno dice que ha crecido el empleo, cosa que uno no ve. Lo que ha crecido es el empleo precario, el empleo en negro, y eso sí se ve, y me parece que ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hace el gobierno para generar trabajo con este tipo de políticas? Digo, no sé cuáles son los ejes que se han planteado, Eduardo, respecto a esta reunión que se va a desarrollar aquí de la Confederación del Consejo del Trabajo, Consejo Federal del Trabajo, el jueves y el viernes de esta semana. No sé si tienen eje o la cosa fluye. No. Hay todo un temario. Se arreglan en comisiones previas cuáles son los temas a desarrollar. Sí. También vienen distintos representantes. Por ejemplo, viene el representante en la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo. Mira vos. Que es un brasileño que la verdad que es muy interesante escuchar. También va a venir el secretario de Empleo de la Nación para contarnos cuáles son los planes que tiene. En los consejos federales es una de las personas más cuestionadas. Me imagino. Y después cuestionada por la distribución, sobre todo. No, cuestionado porque no está las provincias en esos ámbitos opinan y dicen lo que sienten. Y de hecho, el día jueves hay todo un módulo entero donde cada provincia va a exponer su problemática. O sea, son reuniones que yo espero que sean fructíferas, siempre lo planteamos así. Y después, bueno, también las provincias opinan sobre ciertas políticas nacionales y sobre la distribución de los subsidios, por ejemplo, que siguen existiendo, pero claro, a veces están direccionados, si de alguna manera se quiere. Entonces, bueno, a nosotros no nos toca ninguno. Es un ámbito interesante. No, a nosotros en el marco del Ministerio de Trabajo existen lo que se denomina los REPRO, que son subsidios de reconversión productiva, que van directamente a la empresa y que subsidian una parte del trabajo. Bueno, hoy creo que en toda la provincia de San Luis 2 empresas apenas reciben REPRO. Mira vos. Bueno, recién vos hacías referencia a que la dirigencia tiene que entender, ¿sí? Supongo que te refería a la dirigencia local, provincial, que indudablemente no sé si realmente está entendiendo todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia para poder mantener, es decir, firme lo que han sido sus políticas que la han distinguido desde hace mucho tiempo, y me parece que está bueno que hablemos de eso, sobre todo porque se aproxima un año donde empiezan a aparecer las apetencias individuales, el año que viene, que parece precipitado porque ya está todo el mundo hablando de candidatura y demás. Digo, ¿cómo lo ves ese tema? Sí, yo cuando decía el tema de la dirigencia, de que la dirigencia lo va a entender, es porque fundamentalmente el esfuerzo de la provincia es enorme y nosotros a veces notamos que hay una avidez de la dirigencia opositora por encontrarle el pelo a la leche, ¿me entendés? O sea, la dirigencia de la oposición. En definitiva, buscan a ver
¿qué nos pueden criticar? Obviamente, siempre yo digo lo mismo, digamos, cualquier gobierno, si vos, en definitiva, nuestra capacidad de autocrítica es interesante, es importante, porque es lo que nos permite mejorar. Ahora, yo ayer veía en algunas redes sociales que Cambiemos había salido a timbrar, también acá en Villa Mercedes. Yo pensaba, ¿le habrán contado por qué votaron en contra de los jubilados? ¿Le habrán contado por qué no van a poder pagar la luz y el gas? Digo, hay un nivel por ahí de la dirigencia opositora, sobre todo fundamentalmente en la provincia, que todo se traduce en una crítica. Sí. Nunca hay una propuesta, nunca hay decir, che, nosotros vamos a hacer tal cosa y tenemos este plan y lo vamos a desarrollar así. No, la crítica es a los Rodríguez, permanentemente. Lo único que saben hacer es criticar. Entonces, voy a decir, y cuando profundizamos, por eso nosotros no tenemos ningún problema en debatir con cualquier dirigente de la oposición para que quede claro la mentira. Porque te dicen una cosa a vos y en realidad hacen otra. Claro. Que concretamente eso se transforma en el voto en contra de los jubilados en el Congreso de la Nación. Eso se transforma en el tema de la deuda que nos debe la Nación, en que los dirigentes de la oposición en Buenos Aires no hablan del tema. Sí. Pero la deuda, que nosotros no nos vamos a cansar de pelear y repetir el tema de la deuda, porque el tema de la deuda hoy a nosotros nos permitiría tener solucionado, te diría, la mayoría de los problemas que puede tener hoy la provincia. Pero genuinamente, porque esos recursos nos fueron quitados en los años anteriores. Claro. Entonces, hoy es como si hubiéramos hecho un gran ahorro y lo tenemos a disposición, pero resulta ser que Macri dice no. Pero no le dice que no al Alberto, le dice que no al conjunto de los sanluiseños. Por eso no nos vamos a cansar de hablar del tema, porque por ahí escucho dirigentes de la oposición hablar de la coparticipación municipal, o lo escucho al intendente de San Luis quejarse por 45 millones de pesos que no van a venir del Fondo de las Hojas, que fue una decisión de Macri no mandar el Fondo de las Hojas. Claro. Y que después viene el senador... Arbitraria. Primero arbitraria, pero aparte después que Macri te le quita a los municipios de San Luis, viene el Poggi y dice, yo voy a presentar un proyecto para que se lo devuelvan. Y voy a decir, si lo único que tenés que hacer y habla con Macri, que vos sos el senador de Macri, y decirle, che, ¿por qué le quitan los recursos a los municipios de San Luis? O sea, no es tan complejo, pero todo lo hacen en función de un posicionamiento personal. No les importa a la gente, no les importa absolutamente nada. Pero te decía 45 millones de pesos para el municipio de San Luis del Fondo de las Hojas. Y grita por todos lados Ponce. Lo que pues está bien, pero tiene que gritarle a Macri. Sí. Ahora, ¿vos sabés cuánto le tocaría al municipio de San Luis si Macri pagara el fallo de la Corte? Porque son fondos coparticipables. Claro. ¿Cuánto le tocaría al municipio de San Luis? Una fortuna. Estás hablando de más de 1.000 millones de pesos. Claro. Entonces, digo, ahí te das cuenta que en realidad ese posicionamiento, esa crítica al gobernador por no firmar el consenso fiscal, que habría que debatirlo en serio algún día, ese juntarse entre Ponce y Poggi, en realidad es político, no le interesa absolutamente nada a la gente, porque si no tendría que estar codo a codo con el gobierno provincial reclamando los fondos por supuesto, claro, de la deuda. Pero eso es lo que nosotros por ahí notamos. Digamos, es un año no electoral. Entonces, qué interesante sería que en realidad la dirigencia de la oposición, que es la dirigencia oficialista en Buenos Aires, pudiera acercarle propuestas al gobierno nacional y decirle, che, mira, la cosa no viene tan bien como ustedes la ven de Buenos Aires, ¿por qué no hacen esto, hacen el otro? Pero yo lo que quiero decir es, para que nos entendamos, ellos son el oficialismo. No se pueden comportar solamente como el que se para en la tribuna de enfrente y tira piedra, porque ellos tienen una responsabilidad enorme
en la gestión del país y en que le vaya bien para que a los argentinos nos vaya bien. Por supuesto, digo, pero en este sentido comparto plenamente. Lo que pasa es que esa actitud de grandeza no de grandeza, en realidad debería ser una cosa usual, que en los representantes de San Luis en esfera nacional, en este caso en el Congreso, utilizaran las potestades que tienen para precisamente por lo menos hacer entender al gobierno que no puede ningunear a San Luis respecto a determinadas situaciones que le corresponden. Digo, estamos hablando de un juicio que está ganado, que por otra parte ahora existe un emplazamiento de parte de la Corte Suprema para que se fije la tasa con la cual se va a indexar la deuda, que era el conflicto hasta ahora, ¿sí? Bueno, ahora se tiene que sí o sí allanar a esta decisión y a partir de eso, bueno, definirse, digo, pero esa grandeza de parte ni de Poggi, ni de Ricardo, ni de Ponce existe, porque realmente están muy más preocupados en tratar de hacer daño que en tratar de sumar, ¿sí? Yo ya lo tengo totalmente claro. Ricardo no es un legislador que jamás vaya a bregar por los intereses de San Luis. Poggi no sabe ni dónde está parado porque realmente le salió todo mal, hizo todo mal, ¿sí? Traicionó al peronismo y ahora en Cambiemos todo el mundo le desconfía porque dice el traidor traiciona 100 veces y seguramente los va a traicionar en cualquier momento, pero lo que pasa es que no sabe con quién traicionarlo porque nadie le da bola en este momento como corresponde. Y Ponce tiene mucho más problema interno hoy que externo porque tiene que resolver toda la defraudación enorme que ha hecho con la construcción de viviendas, cobrando certificados truchos y con la obra de la avenida Ilia, que la hizo 3 veces. Hoy, 8:30, empezaba a comparecer otro inspector de obra, ¿sí? Otro inspector de obra, además de Martínez, que compareció el otro día ante la justicia, hoy otro, por también otra certificación trucha, y van a ir apareciendo más que lo involucran al municipio de San Luis, en una obra que se hizo sin planificación para justificar que se hizo 3 veces, porque la empresa que hizo la obra, ¿de quién es? Del hermano de Ponce, de Carlos Ponce, ¿sí? Todo tiene que ver con todo, Eduardo, ¿no? Parece, en este tipo de circunstancias. Sí, encima de eso, él tiene que hoy justificar, explicarle a sus adherentes, digamos, que él pasó de ser un ultra kirchnerista, claro, a Cambiemos. Es difícil de explicar eso, no, porque es como cuando vos sos un fanático de River, que de golpe soy hincha de Boca. A ver, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se explica desde la racionalidad? Me parece que no tiene explicación. Desde lo racional y también desde lo afectivo. Digo, la ida del Piri Macaño, ¿sí? Que es su sobrino, planteando los términos en los que planteó su renuncia al bloque oficialista en la municipalidad y de alguna manera alejándose definitivamente de Enrique Ponce, tienen que ver con una situación muy compleja, porque el que le da la posibilidad o el que lo inserta en el mundo del kirchnerismo a Ponce fue el Piri. Es al revés, no es que Enrique Ponce lo metió al Piri, el Piri sí lo presentó y a partir de ahí empezó el derrotero de Ponce. Así que, bueno, ese es un tema que en algún momento vamos a hablar, seguramente lo vamos a hacer hoy porque tenemos previsto una comunicación con Macaño en este sentido. Digo, son todas cosas muy locas que pasan en la oposición, ¿sí? Y por eso me parece a mí también que es difícil que le puedan salir a ustedes, que son el gobierno, a plantear alternativas a cualquier cosa que ustedes propongan. Es decir, resulta mucho más cómodo en este marco de conflictividad interna que tienen hacer lo que hacen, ¿sí? Digo, no está bueno para la provincia, pero es lo que hacen, ¿sí? Sí, a nosotros nos encantaría que, por ejemplo, alguna vez Ricardo le contara a los jubilados de San Luis por qué votó en contra. Claro. Que alguna vez nos explicaran a los mercedinos acabadamente por qué intervinieron en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, para transformarla en qué. Porque hoy lo que está pasando en la Universidad Nacional de Villa Mercedes es bastante grosero.
Nosotros, vos pensás que los mercedinos con el Adolfo, con el Raúl Merlo, con Lidia Negre, inclusive en ese momento hasta con Poggi, sí, claro, que era el legislador nacional nuestro, era diputado nacional. Y luchábamos por el tema de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. 15 años tuvimos para lograrlo, para que vinieran y nos rompieran la universidad y transformarlo en un comité radical, del PRO, no sabemos qué se ha transformado. En una agencia de colocaciones, porque... Y con gente, digamos, por lo menos sin los méritos académicos para estar ahí, porque estás hablando de una universidad nacional. Entonces, nosotros lo soñamos el tema de la universidad como una solución para el futuro de nuestros hijos, para que nuestros hijos no se tuvieran que ir a estudiar a otro lado, y para eso tiene que haber un desarrollo de carreras acorde al futuro, y por eso nosotros soñábamos con la carrera de medicina, y por eso el gobierno de la provincia, a pesar de lo que hicieron con la Universidad Nacional, estamos haciendo el hospital escuela en el centro cívico de la ciudad de Villa Mercedes, que al conjunto de los mercedinos le trajo un engorro, un problema, porque se tuvieron que separar las oficinas. Entonces hemos hecho un esfuerzo total, y los mercedinos están haciendo hoy un esfuerzo total en pos del futuro, y ellos vienen y toda la problemática es ver quién cobra un cargo, cuánto cobran, podemos nombrar a la esposa, podemos nombrar a la hija. Es como una división de lotes la Universidad Nacional en temas solamente de la agencia de colocaciones. Eduardo, estamos con Eduardo Mones Ruiz, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia. Eduardo, en ese sentido, no deberíamos, me incluyo, no deberíamos tener una actitud mucho más proactiva, todos nosotros que de alguna manera entendemos cómo ha sido todo la génesis de todo esto y la realidad y los objetivos y toda la mutación que ha tenido, tratando de recomponer la cosa y volverla a foja cero. Digo, no es como que se la estamos regalando demasiado fácil, ¿sí? Sí, coincido con vos que por ahí hay que tener una situación más proactiva, más no te diría de lucha, pero sí de posicionamiento, ¿no? Lo que pasa es que a veces es complejo el tema, pero coincido con vos, ¿no? Los mercedinos no nos podemos dejar robar el sueño de la carrera de medicina. Nosotros vamos a seguir bregando, peleando, porque estamos convencidos del tema. O sea, Villa Mercedes, en definitiva, cuando se planificó el 2015, claramente nosotros teníamos en vista de que había dos polos de desarrollo para Villa Mercedes, que más allá de que algunos dirigentes o algunos sectores de la sociedad no nos entendió, de a poco lo va entendiendo. Uno era La Pedrera, sí, como un polo de desarrollo turístico, deportivo, de convenciones, todo lo que no tenía Villa Mercedes, que pasa a tenerlo, que de a poco, porque todo cuesta, nada es gratis, todo cuesta, se va entendiendo. Y el otro polo de desarrollo para Villa Mercedes claramente era la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Pero tenemos que tener claro, y todos los mercedinos tenemos que, de alguna manera, empujar el carro, pero ya no en beneficio nuestro, porque todo esto va a redundar en beneficio de nuestras generaciones futuras, porque claramente estamos mirando al futuro. Claro. ¿Qué es la gran diferencia? La gran diferencia, cuando vos recién hablabas del resto de la provincia, y que yo te contaba que si no pueden pagar los sueldos, ¿cómo van a planificar? ¿Cómo van a planificar a 10 años vista? ¿Qué es la planificación estratégica que a nosotros nos sostiene en un contexto distinto? Entonces, los dos polos de desarrollo, claramente para Villa Mercedes, a nuestro entender, era La Pedrera y la Universidad Nacional de Villa Mercedes. La Pedrera está haciendo, con dificultades, pero está haciendo lo que queremos, y la Universidad Nacional la tiraron para abajo. Y sobre todo, digo, a ver, la tiraron para abajo tipo que no tiene nada que ver con Villa Mercedes. Nada. Porque bueno, eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso, porque vino un interventor de San Luis, que lo puso el ex rector de la Universidad Nacional de San Luis, Ricardo, que siempre se opuso a la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y nadie lo explica mejor a eso que un video donde Poggi dice:
la pelea que tuvo con Ricardo porque Ricardo estaba en contra. Esa nota se la hice yo. Entonces, y además te digo una cosa, yo lo he visto en el Congreso de la Nación, ¿no? A mí no me lo contó nadie, ¿eh? Lo he visto militando en la Comisión de Educación, en las comisiones donde se trataban la creación de las universidades, dando la argumentación por qué no debía crearse la Universidad de Villa Mercedes. Entonces digo, está inhibido, pero Rivarola, de origen ese muchacho, ¿sí? Sector, claro. El sector de Ricardo, y todo lo que han traído es del sector de Ricardo. Entonces, si vos de origen no querés la Universidad Nacional de Villa Mercedes y ahora resulta que la intervención la maneja ese sector, ¿cuál es el final de la Universidad Nacional de Villa Mercedes? No es el que los mercedinos merecemos, no es el que los mercedinos soñamos y no es lo que en definitiva teníamos en vista cuando se creó la Universidad Nacional de Villa Mercedes. ¿Cómo ves Villa Mercedes desde el punto de vista institucional y político, teniendo en cuenta todo lo que viene? Es decir, no te pido que te pongas en el traje de candidato porque no es esa la intención, pero sí que hablemos de Villa Mercedes, porque vos sos uno de los tipos que indudablemente aparece como posible intendente de esta ciudad. ¿Cómo lo ves el tema? No, mira, Villa Mercedes tiene la característica a lo largo del tiempo de haber podido mantener un contexto que es algo fundamental, que es la paz social. En general, nosotros eso lo hemos trabajado bien, sí, y eso creo que es muy importante. Hay un tema sí que me preocupa muchísimo en Villa Mercedes, que hay que encontrar la vuelta y hay que resolverlo porque eso trae otras problemáticas, que es la problemática hoy que tiene el tránsito. El tránsito en Villa Mercedes tiene una problemática muy severa que termina repercutiendo directamente en el policlínico regional. Este fin de semana colapsó, perdóname que te interrumpo, el policlínico con accidentes de moto, ¿sí? Es decir, lleno. Este tema, que viene siendo recurrente, digamos, indudablemente hay que abordarlo de alguna manera para solucionarlo. Nadie dice que esto se vaya a solucionar de un día para el otro. Sí. Pero para que los problemas se solucionen hay que asumirlos, hay que tomar decisiones y finalmente, aún de que pueda tener un costo político, los costos políticos son mayores con a lo largo del tiempo. Y esto es lo que a mí me preocupa muchísimo ese tema, ¿no? Sí. Me preocupa muchísimo porque, primero, el policlínico es el centro de salud más importante del interior de la provincia, que indudablemente debería estar para tratar de solucionar las enfermedades o algo absolutamente inevitable. Entonces, no puede estar colapsado todos los días, fundamentalmente los fines de semana, por la problemática de los accidentes, fundamentalmente de moto, porque indudablemente no puede ser que nosotros no tomemos decisiones en ese sentido. Entonces, ese es un tema que Villa Mercedes tiene que resolver. ¿Por qué? Porque en definitiva, volvemos a lo mismo, estamos hablando del futuro de nuestros hijos. Sí. Entonces, vos hoy, digamos, no puede tener el índice de fallecimiento que tiene de jóvenes, y aparte, de la otra parte que a veces no se ve claramente, cuál es el nivel de incidencia de todo lo que tiene que ver con las lesiones permanentes que quedan en los jóvenes desde el punto de vista de mutilaciones, de falta de brazos, de piernas, de situaciones que no se recuperan nunca más. Entonces, digamos, no es un tema para mirarlo de afuera, lo tenemos que mirar adentro, lo tenemos que asumir. Debería ser una política de Estado en serio. Digo, la verdad es caótico el tránsito en Villa Mercedes. Sí, y eso es responsabilidad absoluta y competencia del municipio. Sí, y el tema de las motos, suscribo, absolutamente. Digo, el tema de las motos hay que resolverlo por la accidentología y también por la calidad de vida. Digo, es insufrible o es invivible un escenario donde
vos te sientas absolutamente copados con motos con escape abierto, con gente que anda sin los cascos, ¿sí? El otro día lo hablábamos con Merlo también, es decir, estaba de acuerdo... Está preocupado, y estaba preocupado y estaba de acuerdo en esta problemática y en la necesidad de generar líneas de acción que pudieran resolverlo, digo, es decir, en este sentido, mira, Merlo también lo mencionaba, ¿viste? ¿No? Nosotros presentamos un proyecto en la legislatura que tiene que ver con la problemática de la violencia de género. No directamente con la violencia de género, sino con la violación de las órdenes de restricción que da el Poder Judicial. Esto es la prohibición de acercarse a determinada... Bueno, la problemática es que esas órdenes no se cumplen. Entonces, cuando las órdenes judiciales no se cumplen, la consecuencia es la anarquía. Sí. Entonces, nosotros tratamos, con este proyecto de ley, de instalar el debate, de instalar el tema y hacer un llamado de atención, tanto desde el punto de vista cultural, porque la problemática de la violencia es cultural, también al Poder Judicial. Sí, claro. Es decir, si vos das una orden, la tenés que cumplir. Entonces, nosotros vemos... hay muy bonitas ordenanzas, por ejemplo, sobre el tema del tránsito, pero no se cumplen. Claro. Entonces, ¿de qué sirve que vos saques legislación, que la juez falta diga tal cosa, si no, en definitiva, no se cumplen? ¿Qué es el problema? ¿Me entendés? Sí. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que pagar los costos políticos que hay, pero se tiene que vivir en un marco regulatorio racional. Porque si no, la otra consecuencia es la anarquía. Y la anarquía se ve en Villa Mercedes en el tema del tránsito. Bueno, acaba de llegar Gustavo Revilio. Buen día, ¿cómo le va? Le presento al ministro, ¿sí? ¿Lo conoce? Sí. Ah, bueno. ¿Está saliendo él al aire? Sí, perfecto. Bueno, sé que venías escuchando, ¿sí? ¿Qué inquietud tenés? Se viene el 2019 y la pregunta es si la provincia electoralmente va a coincidir con la nación o va a buscar, digamos, la conveniencia de hacerlo, digamos, en forma distinta a la fecha de la nación. ¿Cuál es la idea o todavía no se ha discutido el tema? No, mira, es una pregunta que me suelen hacer y me la hacen a partir de que la oposición ha presentado en la legislatura un proyecto de boleta única electrónica, ¿no? Exacto. Entonces, es cómico porque, en definitiva, si nosotros adoptáramos la boleta única electrónica que está proponiendo hoy la oposición, deberíamos de doblar las elecciones, porque la nación no tiene aplicada la boleta única electrónica. Entonces, yo siempre trato de explicar que lo que pasa es que muchas veces la oposición no sabe de qué estamos hablando, porque no conoce la ley, no sabe lo que es la ley electoral, no sabe lo que marca la constitución de la provincia. Bueno, en definitiva, nosotros solamente podemos hacer elecciones simultáneas con la nación si tenemos el mismo sistema electoral. ¿Por qué? Porque en un momento dado, el Código Electoral Nacional actúa como una especie de foro de atracción y se lleva el tema a lo federal. Entonces, si vos no tenés el mismo sistema, no podés coincidir en la fecha. Primer punto. Segundo punto, nosotros en el correr de los tiempos, salvo en el 2007, prácticamente nunca se hizo un cambio de fecha y establecimos una fecha desdoblada. Ahora, ¿está dentro de lo que la legislación permite? Sí, está dentro de lo que la legislación permite. Por lo tanto, no es un tema que se esté debatiendo hoy en el gobierno, pero claramente, si nosotros tomáramos esa propuesta de la acá oposición... se quiere que desdoblen las elecciones, sería claro, el título, sería Alberto. el título. Claro. Increíblemente. Digamos, la provincia tiene la potestad de adelantar las elecciones o postergarla, hacerla fuera de la fecha de la elección del presidente, digo, las elecciones provinciales. Todas, vos fíjate que ya hay los muchas municipios provincias también. que ya lo han anunciado. Ya lo han anunciado. De hecho, puede ser así. Pero no, concretamente tu pregunta no lo estamos analizando nosotros hoy
estamos tratando de resolver las problemáticas que tiene Lo que pasa es que acá ¿sabe cuál es el tema? Quiere ser intendente de San Luis, quiere ser el candidato a intendente de San Luis de Cambiemos, y como sabe que a Macri no le va a ir bien en el 2019, no quiere quedar pegado. El problema es que ahora tiene una competencia interna, porque esto es una locura, ¿no? Es decir, el poncismo empezó a tener problemas internos porque se están peleando los hermanos, ¿sí? Y como para mostrar que no está débil Ponce, ¿qué ha hecho? Lo ha lanzado a Petrino como candidato a intendente en el 2019. Así que realmente es todo un berenjenal en el cual no te quiero meter, ni te quiero preguntar, ni pretendo que opines. Sí, la revisión. No, nos vamos a preguntar al ministro sobre Ponce. Digamos, ¿Ponce tiene relación con el gobierno de la provincia hoy? La verdad no. No, nosotros siempre decimos, nosotros hemos intentado tener la mejor relación con el municipio de San Luis. De hecho, en enero del 2006 me parece que fue que nosotros firmamos el convenio. En enero del 2016. Por el tema de tratar de que ese excedente que iba a venir, que la parte del fallo que no les quedaba otra que cumplir, que es decir, empezar a depositar lo correcto, que una parte era coparticipable, cómo se trasladaba en definitiva en obras de infraestructura. Firmamos el primer convenio con el intendente Ponce y se hizo un gran plan de pavimentación en la ciudad de San Luis, claro, que era absolutamente necesario porque hacía muchísimo que no se pavimentaba desde que se había ido Alicia Leme. Entonces, nosotros hicimos todo. De hecho, tuvimos muchísimas reuniones y parecía que se podía transitar un camino, no te digo desde el punto de vista político conjunto, sino de cordialidad, entendiendo de que en definitiva el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia claramente era favorable al conjunto de los vecinos de la ciudad de San Luis. Pero bueno, Ponce es una persona, tiene esa personalidad cambiante. Vos no sabés para qué la va a salir. Y los vecinos de San Luis lo veían muy bien. Muy bien, el trabajo en conjunto, porque habían pasado muchos años donde en definitiva no había relación. De hecho, que esto es lo que yo por ahí digo, entre el 2011 y el 2015, Poggi y Ponce no se juntaron nunca. Y había una muy mala relación. Entonces hoy se juntan y dicen, nosotros coincidimos en que hay que cambiar en la provincia de San Luis. Ahora, mientras eran los dos, uno gobernador y el otro intendente, no hablaron nunca. Y yo les digo esto porque yo casi fui 2 años ministro de gobierno de ese gobierno y no había diálogo. El otro día, lo peor que hay son los archivos para estas cosas, ¿no? El otro día mostré una entrevista que le hice a Ponce, por el cual Poggi me levantó el programa, donde precisamente se critican, donde Ponce lo critica a Poggi, y Poggi, como se sintió criticado, levantó el programa. En ese momento fue un escándalo en Canal 13, porque lo censuró y lo levantó ese mismo día, y donde Ponce le hace imputaciones muy graves a Poggi. Digo, de cualquier manera se nota que la foto de Poggi y Ponce una foto forzada, ¿viste? Que, es decir, tiene que ver con una situación... Se miran de costado. Sí, absolutamente coyuntural y de conveniencia. A mí este tipo de cosas, ¿viste? Donde se empieza a juntar cualquiera, el agua y el aceite, no tiene ideología, no llevan a nada, no saben para qué, siempre me hace recordar mucho el tema de la alianza. La alianza que lleva finalmente al frepaso, que no tenía nada que ver con el radicalismo, al gobierno del país, y que termina en un gran fracaso, porque cuando cada uno tiene una mirada distinta de la cosa, entonces terminan fracasando. Y está pasando ahora con Cambiemos también. Claro, vos fíjate cómo empieza a crujir Cambiemos, porque la Elisa Carrillo tiene una mirada, los radicales tienen otra y el PRO tiene otra. Bueno, y a eso le suma que en San Luis quieren hacer un berenjenal entre sectores que no tienen absolutamente nada que ver. Una cosa, Gordo, el otro día estuvo Ceballos acá y había estado Bonino acá, y los dos empiezan a mostrar su falta de o su molestia por las actitudes que está teniendo el gobierno nacional, más concretamente Macri, que viene dejando al radicalismo de lado. Algo que realmente es insólito, porque Macri, sin el desarrollo territorial
territorial que tiene el radicalismo, no hubiera sido presidente nunca, porque el que le dio de alguna manera anclaje nacional fue el radicalismo, ¿no? Claramente. Así están planteadas las cosas. Eduardo, sé que estás con mucho trabajo, te agradecemos haber iniciado la semana con vos. No sé si nos quedó algo para charlar, pero si quedó algo para charlar lo hablamos, pero sé que tenés que seguir con tu tarea, así que te liberamos. Tenés que viajar a San Luis. Tenés que viajar a San Luis y tenés que preparar lo del jueves y el viernes, que es realmente muy importante. Esto va a ser en el Hotel Potrero. Esto es en el Hotel Potrero, la verdad que es realmente importante, un gusto que nosotros seamos anfitriones y podamos recibir al conjunto de las provincias argentinas para debatir temas tan interesantes y tan importantes como esto que te contaba, referido al mundo del trabajo. Y son reuniones interesantes, les puedo asegurar que se arman unos debates. No, me imagino. ¿Viene Teaca, ministro, o no? No. Teaca, ¿no? Acabo de decir que ya nos confirmó que no viene. No estaba escuchando el programa, usted estaba No, lo hace tarde entonces. Sí, claro. Nos confirmó que no viene. Va a estar el presidente natural del Consejo Federal de Trabajo es el secretario de Trabajo de la Nación. Está bien. Y luego, a partir de ahí, se arma una estructura donde deciden las provincias. Eso se eligió en la primera reunión del año, que fue en Cariló, y ahí las provincias ponen un presidente, un Se reúnen en lugares feos ustedes, Cariló, Potrero, Los Funes, Ushuaia. Y no, yo no, vos sabés que no pude ir ahí. Y ahí la provincia de San Luis por primera vez ha quedado representada en la comisión directiva del Consejo Federal de Trabajo, y porque después del presidente y vicepresidente vienen los secretarios, y el primer secretario de la estructura federal es la provincia de San Luis, que está representada en este caso por mí. Bien, Eduardo Monés Ruiz, gracias por haber estado con nosotros, así que bueno, te vamos a seguir invitando y vos vas a seguir aceptando, supongo, ¿no es cierto? Con todo gusto, la verdad, todas las veces que me invitan, vengo. Bueno, gracias.